A decir verdad, hay temas cuya revisión resulta innecesaria para muchos usuarios. Sin embargo, nunca falta alguno para el cual es importante que expliquemos con detalle procedimientos que son muy comunes en todos los programas. Por ejemplo, en el caso de la impresión de diapositivas en PowerPoint. Como sabemos, esa opción se encuentra en el menú Archivo, en la subopción Imprimir. Aquí todo se simplificaría si pulsamos imprimir. Sin embargo, hay cosas que sí tenemos que revisar. Por ejemplo, ¿qué impresora estamos usando? Es probable que su sistema Windows tenga instalado más de una impresora. Y entonces usted tenga que elegir entre ellas la que tenga conexión, la que esté en línea, la que esté disponible, la que tenga papel, tinta, etcétera. A su vez, cada impresora, lo sabemos bien, tiene distintas propiedades que tenemos que configurar. Esto abre un nuevo cuadro de diálogo que en muchos casos depende del modelo y la marca de impresora que utilizamos, en donde definimos el tamaño de papel, la orientación del mismo, la calidad de impresión, etcétera. En este caso le voy a dar cancelar. También tenemos que indicar distintos parámetros de la impresión, es decir, qué hojas se imprimen, qué rango de diapositivas se imprimen. Por ejemplo, si nuestra presentación tiene 20 diapositivas, tal vez solo queramos imprimir de la 1 a la 5 o de la 7 a la 10 o la primera, la quinta, la séptima, etcétera. Aquí vamos a dar un ejemplo. En esos casos, por ejemplo, si quiero imprimir solo la quinta, pongo 5, coma, la séptima, coma, la novena, etcétera. Es decir, voy separando por comas los números de las diapositivas que quiero imprimir. Aquí lo voy a limpiar. Observe que tenemos también una pantalla, un área en la interfaz que muestra una vista preliminar del resultado de la impresión, como en este caso, y que tenemos además los controles abajo para desplazarnos entre las distintas páginas a imprimir, de modo tal que podemos ver cómo quedaría cada una de ellas. En la parte de abajo, en la siguiente opción, tenemos tal vez una parte de la configuración que es característico de PowerPoint. Es decir, aquí por default está configurado para que se imprima una diapositiva por hoja. Pero podemos tener otras opciones. Por ejemplo, podríamos imprimir una diapositiva por hoja y las notas que lo acompañan. Este sería el resultado. En este caso no añadimos ninguna nota a esta diapositiva y por tanto aquí se ve en blanco. En esta misma opción tenemos otras alternativas. Por ejemplo, la vista de esquema, que básicamente es la impresión del texto que acompaña a las distintas diapositivas. Veamos otras opciones. Decíamos que por default tenemos una diapositiva de página completa, pero también tenemos una diapositiva de este modo. Podemos imprimir más de una diapositiva, 2, 3, 4, 6, etcétera. Y estas podemos hacerlas horizontales o verticales. Por ejemplo, 6 diapositivas verticales. Veamos 6 diapositivas horizontales. Si vamos a imprimir a una cara o vamos a imprimir frente y vuelta, y si vamos a imprimir más de una copia, por ejemplo 3 juegos, si estos van a salir o no intercalados. La orientación, horizontal o vertical. Y finalmente, si se imprime a color, si tenemos una impresora de ese tipo. Y en su caso podemos alternar a una impresión en escala de grises o blanco y negro. Por ejemplo, aquí voy a poner escala de grises, que se sale un poco del video, pero observe el resultado en la ventana de previsualización. Aquí vamos a escoger una en página completa y observe el resultado si imprimiéramos en escala de grises. Si imprimiéramos blanco y negro puros, obviamente el resultado sería bastante malo. Observe, no se ven los dibujos que están en escala de grises precisamente. Volvamos pues a la impresión a color. Después, para terminar, lo que sigue es sencillamente pulsar el botón imprimir.